estamos en esta quinta reunión de trabajo ya de este año. Por ahora están con nosotras Samuel Bonilla y Miguel Ángel Gonzalo. En un momento espero se terminen de sumar las demás personas del Consejo Asesor, y de parte del equipo de la comisionada Nava está la comisionada Nava, José Hernández, Daniel Saavedra, David Cervantes y Soledad Rodrigo, y una servidora, Zulema Oviedo. Los puntos que tenemos previstos para esta reunión son dos puntos sustantivos, que el primero sería platicarles un poco de un ejercicio que tuvimos hace un par de semanas, donde ya aplicamos uno de los cuestionarios que nos han hecho comentarios a niñez. Y el segundo punto es el que mandamos en alcance, ya el documento de cuestionario para retroalimentar, que tengamos retroalimentación de personas recurrentes que acuden a este instituto por alguna situación de acceso a información o de su protección de datos. Y al final, pues estarían las recomendaciones. Si tienen alguna sugerencia que podamos agregar a estos puntos, o podemos avanzar con el primero. Avanzamos. Y para ello le daría el uso de la voz a la comisionada Nava. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Pues gracias por conectarse a esta sesión del Consejo. En primer punto, nos gustaría justo hacer la presentación de cómo nos fue en la aplicación piloto del cuestionario, porque hicimos una actividad de cuentacuentos para niñez. Y me gustaría sobre todo comentar las características de este grupo de niñas y de niños, porque son, digamos, hijos de personas que están en migración interna dentro del México, indígena y no escolarizada. Entonces tuvimos un grupo diverso, justo con niñez de aproximadamente primaria, pues, y también de secundaria. Fue en una comunidad semirural en las afueras de la Ciudad de México, en San Miguel Ajusco, y se realizó en colaboración con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la ciudad. Estuvimos prácticamente con un grupo de 40 niñas y niños, y realmente en la voz, y dio lectura Alexa Moreno, que ella trabaja y es especialista también en niñez a través de diversos medios de creatividad y de cultura. En este caso, ella trabaja desde la revista Isla de Vapor. Y realmente aquí no solamente fue el cuento, la lectura del cuento, sino también dar un poco de contexto de cómo se encuentra la cuestión poblacional indígena en el país, y también con una introducción a lo que implica pues un derecho humano, ¿no? En este caso concreto, el derecho a saber. Y también aprovechamos hacer uso de la mascota del Linfo. Nosotras hicimos la propuesta gráfica y conceptual de tener pues sí, una figura que nos pudiera facilitar el aproximarnos con este sector de niñas y niños, y es Yetli, es una jolota. Y bueno, pues ahí llevamos justo a Yekli, presentamos en el extremo de su colita lleva una lupa, que lo que queremos justo manifestar es esta curiosidad por saber, por preguntar. Y el nombre de Yekli es en náhuatl y significa bien, buena, derecha o hermosa. Y también lo que buscamos es ir impactando a través de una figura, pues agradable, digamos. Una de las especies que también está en peligro de extinción en la Ciudad de México, y con ello también empatarnos en esta parte de cuidado con medio ambiente. Entonces, a nosotras nos fue la verdad muy bien. Les tenemos preparado un video que nos gustaría presentárselo, es de un minutito, también para dejarles constancia de esta participación. Así que adelante, por favor, con el video.
Sí, muchas gracias. ¿Me podrían confirmar si se escucha el audio? Espero que lo haya iniciado Bueno, bien la más adelante. configuración. Sí. Cuentacuentos de apertura. Día Internacional de la Niñez 2024. Comunidad Semirural de San Miguel Ajusco, IMCA Ajusco, Tlalpan. 29 niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria se interesan por lo público y preguntan. Acceso a agua potable. Becas. Escuelas en la comunidad. Bibliotecas públicas. Acceso a salud y hospitales. Seguridad pública. Pavimento de calles. Acceso a espacios públicos. Las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a saber. La comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina del Info Ciudad de México y Estado Abierto realizaron una dinámica de socialización del derecho a saber por medio de Jekyll, la jolotita mascota del Info Ciudad de México. Agradecemos la participación de personas de CEPI, CONAFE y Alexa Moreno Buendía de la revista Isla de Vapor. Gracias. También ahora que viene el logo final de CONAFE, en el caso mexicano está una comisión nacional que se encarga justo de llevar distintas actividades que fomentan la cuestión educativa. Entonces también por eso tuvimos ese alcance con un albergue y próximamente tendremos posteriores actividades con estos grupos de niñez en estas circunstancias. Y nosotros lo que hicimos también fue adaptar el cuestionario que fuimos ajustando con ustedes, pero justo utilizando la parte gráfica de caritas para justo facilitar, sobre todo para ir viendo qué tanta claridad o usabilidad de la información pues les dejamos con la inquietud a las niñas y niños. De tal manera que algunos de los resultados de esta prueba piloto que tenemos es que en cuanto a la claridad de la información, el 96% consideró que era mucha o suficientemente clara. La utilidad de información fue el 82, casi 83%. Y bueno, pues también el uso futuro de la información, el 69% indicó que sí usaría la información en el futuro, es decir, que sí preguntaría por información pública, 76 lo recomendaría, y 7 de cada 10 niñas y niños reportaron que podría participar en actividades para mejorar los materiales, justo para dejar abierto posibilidad de pues mejorar, de ajustar los cuestionarios, perdón, el material, el cuentacuentos, el cuento en sí mismo, o bien la actividad que desarrollamos para pintar la jolota y bueno, pues también aplicamos este cuestionario y otro, fueron dos, o sea, sobre todo para poder llegar tanto a niñas chiquitas de educación básica, niños, y adolescentes. Y esta parte también fue muy interesante porque preguntaban cosas de cómo, por ejemplo, obtener becas educativas que sus compañeros sabían que llegaban a tener, o por ejemplo, quién había generado la escuela, ¿no? Pues en el mundo. Y la verdad es que una de las cosas que a mí en particular me gustó mucho es que tienen una educación muy como autogestiva, reúnen a los grupos con esta diversidad de edades y de experiencias, y entonces el aprendizaje lo desarrollan a partir de interactuar y de dialogar, o sea, entre ellas mismas y de exponer qué saben y entonces retroalimentar. Y eso o sea, se percibió también al momento que nosotras hicimos justo la lectura del cuento y también las actividades posteriores. Entonces, pues nos gustaría mucho preguntarles si tienen algún comentario al respecto, porque, bueno, la verdad es que yo en lo personal tenía un poquito de reservas de con qué nos íbamos a topar, pero fue muy, muy bien recibida. Incluso lo que nos comentaban
las diversas autoridades, tanto de la Secretaría como de la Comisión, es que pudiéramos acompañarles en la presentación de las solicitudes que las niñas y niños quisieran realizar. Entonces vamos también a estar presentes ahí para poderles facilitar. Y la retro inmediata que también nos dieron justo las personas servidoras públicas es que habían tenido pues buena participación en el grupo con el que interactuamos y bueno pues también por eso reiteraron como una invitación a poder ir a los otros dos zonas de grupos que están en la Ciudad de México, una en la Central de Abastos, que es la próxima que pues agendaremos en breve. Entonces, bueno, pues les escuchamos y también por acá veo a Alejandra Betanzo y Adriana Grips que ya se sumaron. Muchísimas gracias a ambas. Y quien quiere hacer uso de la voz, adelante, por favor. Adelante, Al. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Ay, pues, digamos, en primer lugar, me encanta ver estas, pues sí, como celebrar estos experimentos, por decirlo de alguna manera, que están haciendo, que buscan innovar, que buscan encontrar nuevas formas de acercarse pues a poblaciones pues que no necesariamente tienen el acceso más inmediato, ¿no? Que incluso pueden requerir pues una atención diferenciada. Entonces, pues está la aproximación a través de cuentos, la mascota, el formato de presencialidad, de intercambio, que permite lograr como más cercanía con los niños, al mismo tiempo seguridad, ¿no? Con las niñas y los niños. Em, y bueno, o sea, como que lo celebro muchísimo y hay algunas cositas que me surgen como, son más bien como dudas y como curiosidades. Entonces las pongo por si es posible responderlas. Este, la primera es, no estoy, o sea, como que tratando de ubicarme como en lo que veníamos hablando de cuestionarios para conocer como la experiencia del usuario, por decirlo de alguna manera. Entonces son personas que se acercan por sí mismas a buscar información y que luego, eh, pues como Info CDMX, se quiere saber si la forma de ofrecer la información fue útil, fue práctica, fue accesible, fue, ¿no? Todo lo que, las cualidades que queremos que tenga. En el caso de las poblaciones que no se acercan naturalmente a buscar esta información porque, pues por las razones que sean, ¿no? Estructuralmente a lo mejor, pues como niños ni saben que eso es posible, ¿no? Entonces, o sea, como que me surge la duda del ejercicio. O sea, al mismo tiempo que lo celebro y que digo qué belleza y que es como, es que los niños conozcan su derecho a saber, su derecho a la información, que sepan cómo pueden acceder porque se les pregunta sobre un documento y entonces no estoy muy segura si el documento se refiere al cuento o se refiere al otro documento que veíamos la vez pasada, ¿no? Entonces, a lo mejor soy yo que no logré como entenderlo y como tener la atención suficiente para captar esa parte. La otra es sí, esta es una experiencia bueno, ya dijeron que la quieren repetir en otros dos espacios. Recuerdo que habíamos comentado, bueno, yo recuerdo haber como dicho que sería muy bueno poder hacer pilotaje de los cuestionarios, entonces como que lo pensaba esto como, a lo mejor, y creo que lo mencionaste, consejera, como
que iban a tener este ejercicio. Entonces, no sé si es como también un piloto para ver si funcionan las caritas, si no, y ver qué se puede mejorar. Y eso es como ganas de pensar de qué forma se puede replicar y escalar, o sea, sobre todo pensando pues en que sea como mucho más masivo, ¿no? O sea, eso, esa sería mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Aquí anoté y para escucharles primero y luego intervenir. Adelante, Samuel. Gracias, es que no encontré la manita para levantarla, así es que levanto la mía. Bueno, primero me llama mucho la atención el ejercicio, lo celebro porque en México tenemos 30 y tantos órganos garantes de acceso a la información pública y la mayoría, por no decir todos, trabajan con los niños cuando lo hacen en términos pues ya muy focalizados de el teatro, las marionetas, los cuentos, etcétera. Pero tú mencionaste ahorita algo, Mari Carmen, no lo vi en el resumen ejecutivo del informe de este ejercicio, de que iban a hacer solicitudes de información, lo cual me parece ya pasar a otro nivel que es muy necesario, ¿verdad? Sobre todo a ciertas edades. Yo creo que de quinto de primaria en adelante, que son niños ya de 10 años en adelante, fácilmente con la guía de alguien, de un adulto calificado, pueden hacer ejercicios de acceso a la información pública muy interesantes, que además les dejan una formación y un aprendizaje que les va a ser útil para el resto de su vida, tanto escolar como personal, comunitaria. He tenido la oportunidad de trabajar con niños y reuniéndolos en pequeños grupos, niños de quinto y sexto de primaria, 10, 11 años aproximadamente, en zonas semirurales, niños que viven en condiciones precarias, que tienen muchas necesidades sociales. Y es bien impresionante la cantidad de ideas que les surgen de qué pedir información sobre qué asuntos. En la experiencia que tuve, casi nadie hablaba de aspectos que tenía que ver con su diversión, con su entretenimiento, o con algún juguete o algo así, sino problemáticas que vivían en su ciudad, en su comunidad, como la falta de agua potable, la falta de trabajo para sus padres. Por ejemplo, tenían que pagar casi diario cubetas de agua que les llevaba una camioneta, tenían que pagar 50 pesos, y había familias que no tenían ese dinero y pues no podían acceder al agua, tenían problemas de drogadicción con algunas personas que vivían en su comunidad, entonces buscaban soluciones, pero la principal es que querían una secundaria de verdad, así le llamaban ellos, querían una secundaria de verdad porque tenían una telesecundaria y en esta primaria eran grupos A y B, es decir, de quinto de primaria A y B, de sexto de primaria A y B, y sabían que no todos iban a tener cupo en la telesecundaria, ¿no? Entonces, haciendo ejercicios de solicitudes de información, su propio director se concientizó de la problemática y se le ocurrió la idea de proponer a la autoridad educativa aprovechar en el turno vespertino que la escuela estaba totalmente sin uso, estaba sola, hacer una secundaria. Y he conocido casos en la India muy impresionantes con un grupo que se llama algo así como Niños de la Montaña, donde con talleres de acceso a la información pública han obtenido casos de éxito resolviendo problemas comunitarios muy graves como accidentes en carretera, etcétera, hechos por niños hasta los 14 años, adolescentes, solicitudes que ellos han hecho. Vi en el informe menciona que la mayoría de los participantes respondió afirmativamente a la posibilidad de utilizar la información proporcionada en el futuro. Entonces hablan de 68.97% indicó que sí, más un 27.59% respondió que tal vez. Ya con lo que mencionaste, Mari Carmen, de que van a asistir, van a acompañar a los ejercicios de solicitudes de información, porque ahí es donde se puede orientar, enderezar un poquito la solicitud, canalizarla, buscar el destinatario adecuado, el planteamiento adecuado, la corrección.
Ellos y ellas, las niñas y niños, ponen los temas, ponen las preocupaciones, los asuntos, y ya un adulto calificado le da forma, ¿no?, a la solicitud, a quién dirigirla, cómo dirigirla, y sobre todo el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento, dónde buscarla, dónde encontrarla, cómo interpretar la información y la madre de todas las batallas, qué hacer con la información que nos dan, ¿sí? Porque luego nos quedamos con la información y decimos, ya me contestaron, ya lo tengo, pero ahí sigue el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con la información? Entonces, yo celebro esto porque va apuntando hacia algo que en México era necesario, pasar ya a otro nivel con niños de estas edades que he mencionado, y creo que es, no sé, algo muy alentador. Gracias, Samuel. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, por mi parte también, por supuesto, felicitarles por la ampliación del derecho de participación a la infancia y a los jóvenes, eh, que es, yo creo que, como ha explicado muy bien Samuel, una extensión del derecho de acceso necesaria, ¿no? La participación con infancia y juventud tiene sus singularidades, sin duda, ¿no? Pero lo que, digamos, me alegra es que no infantilicemos a la infancia, ¿no? Que me parece un concepto fundamental, ¿no? O sea, cuando se habla de participación con estos segmentos de edad se tiende a hacer actividades irrelevantes o actividades puramente lúdicas, que no digo que no estén bien, ¿no? Pero que es otro contexto distinto. O sea, lo que no debemos, desde mi punto de vista, es mezclar el derecho de participación con actividades recreativas, ¿no? O sea, y por lo menos aquí en España a veces, bueno, cuando se ha hecho algún intento de este tema, algunos sí ha salido bien, otros me han parecido más irrelevantes, ¿no? En España lo que está funcionando mejor son lo que llamamos los parlamentos infantiles, ¿no?, que promueven asociaciones como UNICEF, Infancia, o bueno, alguna otra organización especializada en infancia, y lo que han hecho es replicar el funcionamiento de un parlamento. Incluso en alguna ocasión se han llegado a reunir aquí en el hemiciclo del Congreso, y eso sí tiene sentido, ¿no? Porque claramente se ve la diferencia entre lo que es una actividad que puede realizarse en un parque de atracciones, ¿no?, a una actividad de participación, ¿no? O sea, requiere mucho trabajo por parte de las personas educadoras a su cargo, ¿no? Pero bueno, como toda actividad educativa así lo requiere, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues... Luego me he estado fijando en algunos datos del informe. Yo creo que los puntos más remarcables evidentemente tienen que ver con la percepción de la claridad y la utilidad. Ese 96% me parece enormemente significativo. Coincido también en que el interés en el uso futuro y la capacidad de recomendación es muy alta, con lo cual hay una cierta esperanza que tenga un impacto duradero. Y en la disposición a participar, efectivamente, ese 70% de los encuestados, pues me parece también significativo, ¿no? Quizás se podría explorar ese 17% que tuvo alguna percepción más moderada sobre la utilidad de la información, dónde estaba, para identificar, como siempre, posibilidades de mejora. Sobre la muestra, o yo no lo he entendido mal, me ha parecido que la evaluación del cuestionario lo realizaban estudiantes de secundaria, sin que exista en el cuestionario una representación de otros grupos. Entonces, yo no sé si es que la muestra solo era de secundaria, y tampoco sé si el concepto de secundaria es igual que el de España, ¿no? O sea, secundaria es personas de 12 a 16, infantil es inferior a 12, ¿no? Entonces, no he entendido muy bien, y sería un poco mi duda si han realizado esta actividad con lo que en España denominamos comunidad infantil, ¿no? O sea, o no, ¿no? Y ¿qué más? Me ha parecido interesante, que ya lo habíamos hablado, la metodología de las caritas, de los emojis, ¿no? Me parece una buena idea, ¿no?, para adaptar el cuestionario a sus destinatarios, que siempre es un elemento muy, muy interesante, ¿no? Y un poco nada más. O sea, yo creo que la implicación de los destinatarios en la mejora de los materiales
pues siempre es un elemento pues muy a tener en cuenta, ¿no? Y por lo demás, pues nada, insisto, felicitarles en la extensión de las actividades del derecho de acceso a la población infantil y juvenil. Gracias, Miguel Ángel. Adriana, más bien preguntar si tienes algún comentario acá. Ok, Perfecto. bueno, Creo que coincido con lo que se ha dicho. gracias, Adriana. Pues aquí referir algunas cosas, igual y me regreso un par de pasos para poder contextualizar incluso la aplicación de esta experiencia. Nosotras llevamos por esta versatilidad de edades, que en efecto la primaria es desde los 6 años a los 12, o sea, sí coincide con lo que refieres de España, Miguel Ángel, y de 12 a 15 en el caso de secundaria. Y también teníamos a niñas, niños en edad preescolar. Teníamos esa diversidad de grupo porque lo que sucede es que los padres, madres van y tal cual en estancia temporal matutina, pues van y justo dejan a sus hijas e hijos y fue con ellos que trabajamos. Entonces, lo que hicimos fue dividirlo en esos 3 segmentos, o sea, la ajolotita, y por eso veían en el video ajolotas coloreadas, o sea, lo llevábamos en hojas de papel con la silueta para las niñas y niños de preescolar que pudieran dibujarla. Para la niñez en primaria hacíamos el cuestionario de caritas y para quienes estaban ya en secundaria hacíamos el cuestionario que ya les pasamos ahora también por el chat del Zoom, que es un poquito más largo. O sea, también aterrizamos las preguntas o eso buscamos, pero digamos, hicimos esos 3 segmentos. ¿Y cómo fue que nos acercamos? Porque justo, Ale, lo que comentas de, pues les voy a leer un cuento y así nomás ya, pues no. Llegamos justo a tener una introducción, a presentarnos, a decir qué tipo de actividad desarrollamos desde el Info de la Ciudad de México. Y justo les hablaba sobre qué era la información pública y decían, pues el alumbrado y los baches, y, ¿no? Entonces decíamos, sí, por supuesto. Y la reacción inmediata fue de que no podían pedirle al gobierno las cosas porque el gobierno nunca hacía caso. Y yo les decía, es que más bien el Estado y las instituciones son de todas y de todos, son de ustedes. Entonces, en el momento en que, y les decía, pues apropiémonos de la parte del gobierno, porque esa información que tienen es de todas y de todos. Entonces, no hay límite para pedir lo que sea, ¿no? Y había incluso por ahí un niño que estaba muy interesado, después no se animó porque estaba un poco más tímido, pero para preguntar por las especies de peces, ¿no? Marinas, y decía, pero es que si en la Ciudad de México no hay mar, ¿cómo voy a preguntar eso, no? Entonces, se metió freno de mano y yo le decía, no, tú pregunta lo que sea, porque el Estado somos nosotros lo realizamos. Entonces, el marcar la pauta sí fue como una introducción al cuento. Entonces no les cayó así de fijo, sino más bien, pues les dije, y esos derechos son de ustedes, son de todas, sin límite de edad. O sea, cualquier persona puede preguntar y le tienen que contestar sí o sí. Entonces, ya después fuimos en un segundo momento a hacer la lectura del cuento en español. Y digo lectura porque no había como una cuestión histriónica teatral, que otras veces lo hemos hecho y que también tiene otro alcance. Esta vez fue pues lectura más empática, amigable, sí hacia niñez, ¿no? Y después hicimos la lectura del cuento en Mije. Y lo que también queríamos, sobre todo con la Secretaría de Pueblos y Barrios, es ver si había una transferencia cultural de las lenguas de los papás, mamás hacia la niñez, ¿no? Entonces, realmente
decían que no conocían, no eran hablantes, pero sí sus papás, sus mamás y sus abuelas, abuelos. Entonces fue también un ejercicio interesante, no solo para el Info, sino también para la Secretaría de Pueblos y Barrios, y por eso lo hicimos de manera integral. Y en un cuarto momento fue justo que ya hicimos la actividad de pintar a Yetli, a la Jolotita, con preescolar, y también la aplicación de los cuestionarios. Después de ahí nos volvimos a reunir todas, y es que ya dimos lectura a los cuestionarios, algunas respuestas más bien, y cerramos el ejercicio. Ya digamos la sexta parte de seguimiento a presentar solicitudes de información fue con quienes estaban por parte de la Comisión de Fomento Educativo y de la Secretaría de Pueblos y Barrios. Entonces dijimos, sí, hagamos este seguimiento y veamos cómo y con quién para que sea aplicable y más fácil, ¿no? O sea, en las mismas aulas, porque, por ejemplo, no trabajamos con quienes capacitaban a niñas y niños, es decir, a maestras, maestros, ¿no? Sino directamente con niñez. Entonces, justo en ese momento estamos, al momento de presentarles esta información, pero en efecto, no fue así de, pues siéntense y ya les leemos, ¿no? Sino, sí fue un proceso más de involucramiento, y la verdad es que sí había pues mucho interés porque la característica de ser hijas e hijos de migrantes es que algunos incluso, pues cuando les preguntamos sobre lenguas indígenas, hablaban inglés, ¿no? Entonces, pues porque, ¿no? El gran porcentaje de mexicanas, mexicanos que migran a Estados Unidos. Y había uno que se sabía la cantidad exacta de lenguas que hay indígenas en el caso de México. Entonces, sí me parece que fue algo muy, muy plural, y quisimos justo aplicar con esta diversificación de audiencias, ¿no? Mini audiencias. Pero ustedes lo dicen pues mucho mejor que nosotras, o sea, esta parte de no infantilizar a las infancias es indispensable, porque sí, la verdad es que fue una experiencia para quienes estuvimos ahí muy, muy enriquecedora. Y nosotras, en seguimiento a ello, podríamos justo acercar el reporte, porque todo esto tiene la finalidad de ver justo qué alcance tenemos con los materiales co-creados y su aplicación. Entonces, ya les iremos contando en posterior ocasión dónde nos llegó esta solicitar información y el acompañamiento. Y bueno, si les parece bien, para también trabajar sobre el otro cuestionario, que fue todo un reto mayúsculo, de resumirlo y focalizarlo, porque va hacia personas recurrentes que tienen algún tipo de inconformidad sobre las determinaciones que tenemos en el colegiado del Info. Es que les presentamos pues esta propuesta, así que te doy el uso de la voz, José. Adelante, por favor, para hacer una presentación ejecutiva. Gracias. Gracias, comisionada. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, lo que habíamos comentado la sesión en la que pudimos revisar este cuestionario, agradecer los comentarios recibidos. Nos pusieron un reto, efectivamente, y como parte del reto identificamos o tratamos de identificar cuál del conjunto de todas muy valiosas observaciones y aportaciones que se hicieron en ese momento podíamos atender a través de un instrumento que fuera a la vez sencillo de aplicar como útil para los propósitos que buscábamos con este cuestionario en específico. Y distingo este cuestionario en específico porque varias de las aportaciones nos indicaron de manera muy pertinente, insisto, tratar de averiguar qué es lo que cuál estaba siendo la experiencia de las personas que presentaban solicitudes de información, cuál era la experiencia de las personas que recurrían después ante el organismo garante, y cuál era la experiencia una vez que habían obtenido la información. Son tres momentos distintos. Atender los tres momentos hubiera sido muy complicado con un solo instrumento. Entonces, lo que decidimos fue centrar la atención en este momento en el objetivo que teníamos inicialmente, que era captar las percepciones y experiencia que habían tenido las personas recurrentes, y buscar con otros instrumentos atender esos otros dos objetivos. Uno para la población que había presentado solicitudes de información en general, y el otro
para ya conocer el momento en el que se les había entregado o no la información, que es un público todavía más específico. Entonces, el cuestionario que estamos viendo aquí está centrado en el momento en el que se aplica en el que se da respuesta por parte del instituto a quien ha presentado un recurso, en este caso un recurso de revisión en materia de acceso a la información o una denuncia en materia de eventual inexistencia de información por obligaciones de transparencia. Y lo que busca el cuestionario es, en principio, identificar el asunto sobre el cual se generó el recurso, entender la determinación del organismo garante y si hay claridad por parte de quien presentó el recurso al respecto de la resolución que se le está presentando, del resultado de esta queja. Y posteriormente identificar si el seguimiento y la atención que por parte de esta ponencia se brindó, porque recordemos que el instituto tiene 5 ponencias, si por parte de la ponencia de la comisionada Nava se brindó una atención percibida como adecuada o no por parte en la opinión de quien ha recurrido. Entonces, hicimos un cuestionario con 10 preguntas. Estas 10 preguntas no aplican a todos, sino se aplican algunos filtros en función de cómo responden preguntas previas. Y si quieren, vamos viéndolas una por una. La primera, después de que les avisamos que este cuestionario se busca responder en no más allá de 3 minutos, ¿cuál de los siguientes tipos de queja tramitó usted ante el InfoCDMX? Sabemos que no se llaman quejas, son medios de impugnación, son recursos de revisión, pueden tener distintos alcances y no todos los que se tramitan ante el instituto están en el catálogo que se les presenta como respuesta, pero estas 2 eran las que nos interesaban particularmente, una porque acumulan el mayor número de casos y 2 porque son las que nos permiten trabajar sobre la materia que hemos estado atendiendo en este recurso en particular, que es el acceso a la información. Entonces, distinguimos quienes han presentado un recurso de revisión en materia de acceso a la información o una denuncia por el probable incumplimiento de obligaciones de transparencia. Pueden haber presentado otras, un medio de impugnación en materia de datos personales, sea una denuncia o un recurso, o la gente puede ni siquiera haber identificado en principio, al momento de responder el cuestionario, cuál es el que está lleno. Esto, por supuesto, creemos que no va a ocurrir, pero siempre debemos dejar la pregunta recíproca. La siguiente pregunta, por favor. Aquellos que han respondido en alguno de estos 2, se les pregunta si es la primera vez que lo han hecho o ya habían presentado antes algún tipo de recurso similar. La siguiente, por favor. La siguiente. Parece que se trabó ahí el cuestionario. Gracias. ¿En qué sentido se resolvió la queja por parte del Info? Y les señalamos los distintos sentidos que puede tener, las distintas respuestas que sobre alguno de estos medios puede ofrecer el organismo garante. Específicamente para recursos de revisión, desechar el medio de impugnación, confirmar la respuesta del sujeto obligado, la que se le presentó originalmente y sobre la cual se quejó la persona que presentó el recurso, sobreseer por improcedente, sobreseer porque ha quedado sin materia, es decir, en el curso del proceso ya se le dio la información, o modificar la respuesta del sujeto obligado o revocar la respuesta del sujeto obligado. 9 de cada 10 respuestas que emite el sujeto obligado, el organismo garante ante las quejas que se le presentan en materia de acceso a la información, terminan favoreciendo la solicitud que ha presentado el recurso, la persona que haya presentado el recurso de revisión. Entonces, la mayor parte de las respuestas van a caer en las respuestas E o F. A la siguiente pregunta, por favor. En el caso de que hayan presentado una denuncia, los tipos de respuesta que puede ofrecer el organismo garante son distintos. Puede desechar la queja, puede desechar la denuncia, puede encontrarla infundada o puede encontrarla parcial o completamente fundada. La siguiente, por favor. Quienes hayan presentado recursos de revisión que hayan sido parcialmente fundadas, se les pregunta si a partir de la resolución le quedó claro o no qué es lo que puede hacer si no se les entrega la información que se les pidió, que era una pregunta que nos había ofrecido Samuel. La siguiente, por favor. Al conjunto de las personas se les pregunta si pensando en la respuesta que el instituto le dio a la queja, al recurso de revisión o a la denuncia, y en una escala del 1 al 5, se considera que la respuesta fue muy difícil o muy fácil de entender, de manera que podamos nosotros tener una primera aproximación al tema. La siguiente, por favor. También al conjunto de las personas, se les pregunta si la carátula de la resolución
ha sido útil o no para comprender lo que se resolvió. La carátula, recordemos el resumen, la primera página en la que se resume todo el documento que se les entrega a continuación. La siguiente, por favor. Durante el trámite de la queja se le pregunta a todas las personas, ¿tuvo comunicaciones con el personal de la ponencia para darle seguimiento? ¿Sí o no? Para quienes tuvieron, se hacen la siguiente pregunta. Pensando en estas comunicaciones con el personal de la ponencia, usted diría que fueron demasiadas o las necesarias. Ahí se les ofrecen opciones para calificar. La siguiente, por favor. Y pensando en esas comunicaciones, se les pregunta si fueron claras o difíciles de comprender. La mayoría difíciles, no fueron claras ni difíciles, o la mayoría fueron claras. La siguiente, por favor. Para todos nuevamente, después de esta experiencia, ¿volvería usted a presentar un recurso de revisión ante el Info de la Ciudad de México? Y después les agradecemos las respuestas que nos puedan ofrecer. Esta es la propuesta que estamos haciendo. Agradecemos de antemano los comentarios que nos puedan hacer. Este no ha sido enviado, ¿no? Este cuestionario, previamente. Yo por lo menos no lo tengo. Y creo que yo tampoco. Ah, es que creo que lo enviaron para la 4ª sesión. Claro, cuando yo revisé los de esta no lo vi, pero es verdad que apenas estoy cayendo en cuenta que es el que revisamos para la sesión y no dio tiempo, creo, ¿no? ¿O qué fue No, que...? hubo una convocatoria para esta sesión y hubo un alcance posterior en el que se hizo llegar el cuestionario. Ah, ya. Bueno, confusión. Adelante, Samuel. Sí, gracias. Yo tampoco lo recuerdo, no lo vi. Entonces, nada más por lo que acaba de exponer muy bien José, tengo dos pequeñas observaciones, por eso pedí la palabra para que no se me olviden. En una de ellas, de sus diapositivas, pregunta qué le parece la respuesta que le dio el instituto a su queja. Me hace un poquito de ruido la palabra respuesta, ¿verdad? Porque se puede confundir con la que yo espero de mi solicitud original. Entonces, sabemos que es una resolución, ¿verdad? No sé qué palabra utilizar, pero respuesta mete un poco de ruido. Y la otra, ya casi al final de la presentación, donde dice con qué personas o entró en contacto con personas de la ponencia. También el término ponencia puede confundir a las personas, o sea, de qué me están hablando, quiénes son. Yo hablé al instituto y me atendió una persona y me dijo que bla, 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 pero ponencia quizás podría ser un poquito confuso, no sé. ¿Habló usted con una persona del instituto respecto a su queja? No sé. Claro, al poner instituto puede ser desde la recepcionista, puede ser la telefonista, no sé, puede buscar otro término, porque en el primer caso respuesta, es la respuesta que yo estoy esperando, ¿qué respuesta te dio el instituto? Pero si yo se lo pedí la información a otra sujeto obligado, ¿verdad? Más bien la resolución, a lo mejor es un término demasiado jurídico, pero respuesta se me hace así, que pues, lo podemos confundir con la información que esperábamos obtener. Y ponencia, claro, me queda claro que es la ponencia, pero me pregunto si a todos les quedará claro a qué se refieren con ponencia. Yo hablé al instituto y entré en comunicación y me contestaron por correo electrónico, pero no sé a qué se refieren con ponencia. Nada más, así a vuelo de pájaro. Gracias, Samuel. Ale, Miguel Ángel, Adriana, quisieran... Sí, yo es que como he dicho, o sea, no recuerdo, o quizás sí, ¿no? Pero vamos, que habría necesitado volverlo a tener como documentación para esta sesión, ¿no? Para poder preparar alguna intervención un poco más consistente, ¿no? Sobre todo por el trabajo que hay detrás de este tipo de cuestionarios. Entonces, la verdad es que no me siento muy, en fin, capaz de aportar algo. Me gustaría... y no me gusta hablar así del trabajo de forma ligera, ¿no? Entonces prefiero reservarme, si no lo podéis volver a enviar,
si fuerais tan amables, pues refrescaría mis notas o algo así, ¿no? Pero ahora mismo no me siento con mucha capacidad de aportar así sobre lo expuesto, ¿no? He visto un par de cosas, pero en general suelo ser prudente para aportar sin, a priori. Y otro comentario, si me permiten, mencionó José la carátula, ¿no? Entonces yo entiendo que es el resumen, ¿no? Lo cual celebro, ¿verdad? Y que le pregunten si le quedó claro, porque de eso se trata la carátula, ¿no? De traducir. A veces es una jerga técnica, jurídica, que dicen, pues, ¿qué me están diciendo aquí, verdad? Me están mareando. Entonces, claro, habrá gente que lo comprenda muy fácil, pero no todos. Y yo celebro lo de la carátula, entendiendo que es una primera información que explica en términos muy sencillos el sentido, el contenido de la resolución. Si eso es así, lo celebro, qué bueno, y me gustaría ver ejemplos de esa carátula, ¿no? Es algo muy deseable. Sí, gracias, Samuel. Pues sugiero que podamos justo revisar, o sea, nosotros haremos el reenvío de este cuestionario, ya se lo pusimos aquí en el link del Zoom para verlo en siguiente sesión. Y esto que estamos poniendo en pantalla es justo una muestra del resumen de las resoluciones que salen de mi ponencia, de una de las 5, y lo empezamos justo a realizar desde 2019. Y la idea es que justo cuando recibe la persona la resolución del info, en la primera página lo que ve es la carátula que resume todo. Si va a tener o no, bueno, o si más bien el pleno refirió que entregara la información que pidió o no. Entonces, incluso nuestras resoluciones son de origen públicas porque no vertimos datos personales. Entonces, ni siquiera llevamos un proceso de testado posterior porque ya de origen preparamos las resoluciones así, públicas. Y bueno, pues la idea de poder tener los datos más básicos, el número de expediente, cuál fue justo la comisionada ponente, a quién se refirió de institución o actor público, que determinamos en el pleno, el folio de la solicitud original, que justo la persona es lo que trae en la cabeza de yo pedí tal cosa, pues la voy a tener o no. Y realmente sí que determinamos, ¿no? En la parte más abajito de la infografía lo pueden justo ver. Y tenemos carátulas que simplifican la información tanto de resoluciones como de dictámenes ante vacíos de información pública. O sea, y un poco la idea es justo eso, que en una sola página la persona pueda saber si sí procede o no procede de acuerdo a la determinación del pleno. Entonces, les enviamos igual justo algunos ejemplos de resoluciones para poder que ustedes chequen, incluso pudieran hacernos comentarios, no solo del cuestionario a personas recurrentes, sino de la resolución en sí. Estamos justo en este año por terminar de hacer una guía para que alberga las experiencias de cómo hemos ido en la arquitectura de la información dentro de la resolución para hacer mucho más sencilla. Y bueno, pues estamos ciertas, justo lo que comentaba Samuel de si será resolución o cómo le decimos, ¿no? Pues sí, legalmente es así, pero cómo podemos, pues de manera más sencilla acercar palabras, pues concretitas, porque sí está un poco. En fin, es un reto, ¿no? Del lenguaje claro, de poder alcanzar y eso que son derechos humanos, esto, ¿no? Entonces digo, piedad, en eso vamos, y bueno, pues eso es lo que yo comentaría al respecto, y sí, desde 2019 todas las resoluciones de mi ponencia tienen esa carátula resumen.
Por eso también, pues, vamos vinculando la parte de aplicación de justicia abierta desde las resoluciones que trabajamos en el pleno en particular de mi ponencia, ¿no? Entonces, no sé, Zule, si quisieras agregar algo aquí para acercar al consejo antes de cerrar. Pues no como tal, comisionada. Yo creo que ahorita ya tenemos, nos llevamos también material para retrabajar y poder trabajar con ustedes en la siguiente sesión, que me parece que el tema sería este cuestionario que les volvemos a mandar el alcance. Esta portada, por ahí escogeremos algunos casos ya aplicados de años anteriores en las resoluciones para que también nos pudieran dar retroalimentación. Y por ahí también ya les habíamos comentado hace 2 sesiones, me parece, de una especie de guía que hemos trabajado, que tenemos ahí por borrador, como borrador, que no nada más es la carátula, sino también en el contenido de la propia resolución, hacer una propuesta de mejora en términos de conocer el documento, de leer el documento, de este instrumento que hay aquí en el instituto. Entonces, bueno, ya con mayor tiempo en la siguiente sesión tendremos oportunidad de primero compartirles y poder trabajarla con ustedes la siguiente sesión, que de hecho está prevista para el 17 de junio, lunes 17 de junio, tentativamente, a esta hora también, 10 de la mañana, Ciudad de México. Y eso sería todo, sí. Perfecto. Una preguntita. ¿De casualidad sería posible hacerla 1 hora antes o es demasiado como difícil como empatar agendas? Para mí sería perfecto, claro, ¿Sí? lógicamente. Pero Claro. igual para ustedes es muy pronto. Para mí me vendría muy bien adelantarlo, claro, porque aquí ya vamos con el horario de verano y aquí ya son las 7 de la tarde. Sí. Sin problema con lo que dice Alejandra, no hay problema. Sí es Oh, algo muchas tempranito, pero Ya. ningún problema. Y si a Ok. ustedes les queda mejor, pues por A los, mí, al Ay, único español le viene mejor, sin duda, claro. sí. sí, No sé sí, si Adriana y Eugenia, porque Eugenia también está en otro horario, ¿no? Pues preguntaremos si Sí, les me queda parece perfecto. bien, por Va. nosotras, bien. Va. Sería entonces lunes 17 de junio a las 9 horas Ciudad de México Va. y les alcanzamos también resolución y la carátula para que nos la comenten la Sí. siguiente sesión. Perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas Bye. gracias.